Llega la última gran prueba antes del US Open. Llega el Master 1000 de Cincinnati. Vamos a ello. ¿Qué tal, amantes? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al análisis del cuadro masculino del Masters 1000 de Cincinnati. Ya con Toronto jugado, llega Cincinnati, un nuevo Master 1000 que va a ser la última prueba para los grandes tenistas de cara al US Open. Esa última prueba donde se van a poder enfrentar entre ellos para ver cómo se encuentran y cómo llegan a ese último Grand Slam de la temporada que se juega en Nueva York en las instalaciones de Flushing Meadows, ahí el US Open. Por ahora tenemos Cincinnati, que tenemos el regreso de Novak Djokovic a Estados Unidos y tenemos a todo el top 10 en el torneo. Así que imaginaros el pedazo cuadro que tenemos, así que vamos a darle caña. Aquí os lo muestro. Pues bueno, Carlos Alcaraz, al ser el número 1 del mundo, llega de haber hecho cuartos de final en Toronto, donde perdió ante Tommy Paul. Y aquí, como veis, pues se va a debutar ante John Isner, o un tenista de la fase previa. Y aquí veis a Tommy Paul, justamente sería su oponente de octavos de final. Aquí en Cincinnati, Tommy Paul jugando en casa, jugando ante su público y con la confianza de haber hecho una grandiosa actuación en Toronto y además de haber ganado el número 1 del mundo, ¿no? Pues aquí, en el segundo partido de Carlitos Alcaraz, pues se podrían enfrentar, ¿no? A priori, si llega Isner, Alcaraz no tendría ningún tipo de problemas porque Isner, pues bueno, también ya estos últimos años ha ido a menos y bueno, pues al final el murciano no iba a tener así muchos problemas, quitando el servicio, que ya hay momentos donde Isner ya con el servicio ya va perdiendo algo de eficacia y Carlos Alcaraz, cuando meta una marcha más, pues lo podría superar, ¿no? Veremos a ver quién es ese tenista de la fase previa, de una fase previa donde también hay buenos nombres y la verdad que sería interesante. Pues bueno, en tercera ronda pues podría ser ese Tommy Paul, como os decía, ante Carlitos Alcaraz, pues eso, con ese sabor de revancha, ¿no? para el tenista español después de lo ocurrido en Toronto. Tommy Paul, que no tiene un debut sencillo ante Miomir Kecmanovic, que bueno, en Toronto también ya jugó, ya se le vio bastante mejor, ¿no? Que en torneos anteriores, así que veremos cómo es esta actuación del serbio ante un Tommy Paul que bueno, que no está tan acostumbrado a llegar a las rondas finales de los grandes torneos. Entonces la semana siguiente, pues como es Cincinnati, veremos cómo llega el estadounidense, ¿no? Entonces, pues Kecmanovic ahí también podría tener bastantes opciones, pero bueno, Tommy Paul también jugando en casa, pues tendría una motivación extra, ¿no? Tenemos también ahí a Frances Tiafoe. Bueno, el rival de cuartos de final por ranking sería Casper Ruud. Pues eso, la que fue la final del US Open el año pasado, también en Miami, pues se podrían cruzar en cuartos de final, ¿no? Casper Ruud, que se enfrentará a Joe Harris, que viene con el ranking protegido en un tenista de la quali, y Joe Harris, que poco a poco va cogiendo ese tono que le llevó a ser, ahora no recuerdo el ranking que fue, pero bueno, estuvo muy arriba, creo que hasta cabeza de serie de Grand Slams, así que eso quiere decir que estuvo muy arriba. Y bueno, veremos un Joe Harris que, como os digo, que va cogiendo ese tono, también un tenista de la quali, y un Casper Ruud que, bueno, que presenta dudas. En Toronto también perdió en una ronda bastante temprana. Entonces, pues bueno, últimamente cuando le vemos a Ruud fuera de la tierra batida en torneos de esta categoría, pues se puede analizar como que puede perder bastante rápido, ¿no? Pero bueno, a priori no hay ningún coco por ahí para que Ruud, yo creo que a Joe Harris le debería ganar, y a un tenista de la previa, pues que todavía no lo sabemos, pues creo que también, ¿no? En estos momentos. Pero luego, bueno, en tercera ronda ya llegaría Frances Tiafoe, que eso ya serían grandes palabras, pero teniendo a Stan Wawrinka también por ahí, Tiafoe ante Talon Gress, pues bueno, no es un debut del todo sencillo. Nakashima Wawrinka también de cara a primera ronda, buen partido. Y bueno, Tiafoe, Wawrinka, pues para Ruud se podrían, la verdad, que poner las cosas bastante complicadas, ¿no? Entonces, pues quizá antes que Casper Ruud, pues se podría apostar por Frances Tiafoe, ¿no? El ser ese tenista que llega a los cuartos de final, ¿no? Pero sin olvidarnos, obviamente, de Stan Wawrinka y de la gran calidad que tiene Brandon Nakashima, que no está en su mejor momento, no está teniendo ese gran 2022 que tuvo, ¿no? En el paso adelante,
este 2023 pues quizá ahí se ha quedado un poquito estancado donde estaba y ese progreso pues se ha frenado un poco, ¿no? Pero obviamente Brandon es un auténtico jugadorazo y en casa con una wildcard seguro que saldrá muy motivado, ¿no? De cara a semifinales, pues podríamos tener un Alcaraz con Stefanos Tsitsipas, pues Carlitos se podría enfrentar ante su rival preferido y parece que estamos destinados, ¿no? A ver un Tsitsipas Christopher Eubanks. Tuvimos en Wimbledon, ¿no? Que Eubanks le ganó en ese partido de octavos de final. En Toronto también pudimos ver entró, ¿no? La mínima posibilidad de poder ver un Eubanks-Tsitsipas era si Eubanks ganaba a Monfils en primera ronda, el que ganaba de él pues se enfrentaba a Stefanos, pero fue Gael Monfils el que pasó de ronda y el que después además ganó al heleno, ¿no? Entonces, bueno, aquí Ben Shelton o Christopher Eubanks, pues bueno, partido también de cañoneros sacadores que pueden poner a Tsitsipas en un debut bastante difícil, ¿no? Por el poco ritmo que impone o que pone el uno y el otro, pero bueno, si llega Eubanks, seguramente que Tsitsipas saldrá con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Porque bueno, al final una derrota en un Grand Slam y siendo tan reciente, pues obviamente no se olvida y seguro que saldría muy motivado, ¿no? Además, bueno, viene a ganar en Los Cabos, en Toronto, pues al perder bastante pronto, pues ha tenido tiempo para llegar a Cincinnati y poder adaptarse más, entonces, bueno, llegará más descansado que otros favoritos. Entonces veremos, aunque el debut no es fácil porque tanto Shelton o Evans también te imponen a jugar a un ritmo, a poco ritmo y para ser un partido de primera ronda pues es complicado, ¿no? Imaginaros el cuadro que tenemos, que Hubert Hurkacz no es cabeza de serie, ¿no? Y lo tenemos por ahí con Borna Choric, que es el actual campeón, que bueno, que parece sería prácticamente imposible, ¿no? Que revalidara su título. Además, por el momento de forma que está pasando, ¿no? Que no están llegando tampoco grandes resultados. Tiene por ahí, pues sí, algunas semifinales, algunos cuartos, pero tampoco estamos viendo a ese Borna, ¿no? Que bueno, que vimos, por ejemplo, el año pasado aquí en Cincinnati, ¿no? Entonces, pues bueno, el que pierda en primera ronda ante Sebastián Corda, que tampoco está en su mejor tono, también regresando poco a poco, ¿no? De esa inactividad, pues podría caer, ¿no? Tranquilamente Borna en ese partido ante Sebastián Corda, ¿no? Y luego tenemos aquí a Hubert Hurkacz. Entonces, pues bueno, esta parte la verdad que se espera bastante abierta para conocer ese rival de cuartos o ese paso, ¿no? A cuartos de final por el lado de Stefanos Tsitsipas, ya que, como decíamos, Stefanos pues tiene un debut no sencillo. El oponente Tsitsipas en cuartos de final sería Andrei Rublev, un Rublev que también perdió en Toronto a las primeras de cambio. Para mí personalmente fue una sorpresa que perdiera ante Mackenzie McDonald, además porque a Rublev le ponía bastante lejos, le ponía en semifinales en Toronto, y bueno, para mí ha sido pues, una de las grandes sorpresas, ¿no? Que el ruso no pudiera avanzar mucho. Va a debutar ante Emil Rusbori, un tenista de la quali. Luego tenemos uno de esos partidazos de primera ronda, Karen Khachanov ante Andy Murray que se retiró el otro día en Toronto por unos problemas en el abdominal. Comentó como que el año pasado, antes de Wimbledon, en el torneo de Stuttgart, también había pasado por algo similar y que tuvo que esperar unos 8 o 10 días para estar totalmente recuperada, ¿no? Pues aquí, por ahora, Murray está en Cincinnati, todavía no se ha bajado, veremos si juega ese partido, pero bueno, si termina jugando este envite ante Karen Khachanov, que también está de vuelta, también de unas semanas que no ha competido, que se ha bajado también de los torneos, pues es un partido muy atractivo, ¿no? Para ser de primera ronda. Entonces, pues también tenemos a Safiullin, que viene a hacer también un buen Wimbledon, a Nico Jerry. Entonces, pues bueno, jugadores de bastante entidad. Y bueno, pues para Rublev, la verdad que para mí, personalmente, es un cuadro bastante más exigente que el que podría tener en Toronto. En Toronto perdió pronto, pero veremos en sí es el favorito, pero bueno, teniendo a Murray, a Khachanov, al propio Jerry también por ahí, pues bueno, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Por esta parte del cuadro. La verdad que ese tramo entre Tsitsipas y Rublev, muchísimos jugadores de mucha calidad, entonces pues está muy abierto esta parte del cuadro. Pues aquí tenemos a Novak Djokovic, que tampoco va a tener un debut más sencillo, pues se va a enfrentar a Davidovich o Echeverry, ¿no?
si llega Davidovich, que viene a hacer un grandioso torneo en Toronto, pues la verdad que vaya debut, ¿no? Que le ha tocado a Djokovic, que regresa a Estados Unidos después de bastante tiempo y después de haber decidido no jugar Toronto por la fatiga, ¿no? La fatiga de esas últimas semanas, de haber estado en Wimbledon, de haber llegado a esas últimas rondas finales. Entonces, bueno, se tomó unos días libres y optó por no competir en Toronto, ¿no? Pero aquí en Cincinnati sí, va a ser su prueba de fuego antes del US Open, antes de querer buscar otro título de Grand Slam, obviamente el gran favorito junto a Carlos Alcaraz, pues al igual que en este torneo, ¿no? Pues eso, Davidovich o Echeverry, luego en tercera ronda, pues un Cameron Norrie ante Gael Monfils, vaya partidazo también, un Monfils que en Toronto pues ha jugado a un nivel muy alto, ¿no? Y veremos a ver si físicamente puede continuar, ¿no? En Cincinnati a ese tono. Y luego también tenemos un Demiñaur, que también viene de hacer un pedazo de Toronto ante un Gigi Wolf, que también está jugando muy bien. Entonces también esta parte del cuadro, la verdad que es de muy alto nivel, ¿no? Entonces este tramo de Novak Djokovic, sea quien sea, pues le va a tocar sufrir, le va a tocar para coger ese ritmo desde primera ronda, va a tener que estar el serbio muy enchufado, ¿no? Entonces, pues obviamente tiene dos vertientes, ¿no? Esto, ¿no? Que le puede venir bien ya para que desde primera ronda su autoexigencia sea máxima, ¿no? Y que ya desde su primer partido tenga que mostrarse al 100%, o que pueda perder, ¿no? Por falta de ritmo ante un tenista que puede ser como Davidovich, que va a venir con confianza, con un tono espectacular, pues enfrentarse, ¿no? En un primer partido, ¿no? Entonces, pues lo cogéis como queráis, ¿no? Antes puede tener dos vertientes esto. De cara a cuartos de final, pues Jannik Sinner, otro que también viene a hacer una gran semana en Toronto. Parece que todos los que han hecho, tres semifinalistas los tenemos justamente por esta parte del cuadro, ¿no? A Davidovich, a Demiñaur y a Jannik Sinner, ¿no? Luego a Tommy Paul lo tenemos por esa parte alta del cuadro, ¿no? Entonces, pues imaginaros esta parte del cuadro lo que nos puede deparar, ¿no? Taylor Fritz también está por ahí, que se enfrentaría a Gini Lejeka, pues un debut bastante complicado el que puede tener el estadounidense. Luego tenemos a Fran Cerundo, lo que podría ser ese primer partido de Jannik Sinner. Y bueno, pues veremos a ver si Fritz supera ese partido de primera ronda. Y yo creo que el camino de Sinner, pues el italiano debería llegar, ¿no? Pero también veremos, después de este gran torneo de Toronto que está haciendo, pues habrá que ver cómo llega y cómo custodia, ¿no? ese ritmo, con el no querer aumentar en fatiga, ¿no? Al transalpino. Entonces, pues bueno, veremos hasta dónde puede llegar el italiano con esa incógnita de verle cómo puede estar en Cincinnati, ¿no? Posible rival de semifinales de Novak Djokovic, pues sería el tercer cabeza de serie, el número 3 del mundo, Daniil Medvedev, que va a empezar ante Daniel Evans o Lorenzo Musetti, también vaya partidito, ¿no? De primera ronda, de reveses a una mano, muy buen partido. Y luego, en tercera ronda, Medvedev se podría enfrentar a Zverev, el teutón que se va a medir a Grigor Dimitrov en primera ronda. O sea, imaginaros el nivelazo que tenemos aquí en Cincinnati, la verdad que uno de los mejores cuadros, sin ninguna duda, de la temporada, ¿no? Barrer o Nishioka también por ahí. Y luego de cara a cuartos de final, pues podríamos tener un Medvedev-Rune, por ranking así sería, pero bueno, Rune que se va a medir a McDonald o Yannick Hoffman, un Rune que no ha tenido unas últimas semanas muy buenas. En la Copa Hoffman ya se le vio, y luego en Toronto también perdió en una ronda temprana, así que veremos cómo llega a Cincinnati, sabiendo que es esa última prueba de fuego antes de llegar al US Open con gran confianza, pues se tendrá que poner las pilas. Y bueno, se podría medir a un Mackenzie McDonald, que viene de hacer cuartos de final en Toronto, un rival que le podría poner bastante ritmo, ¿no? Desde el fondo de pista. Y luego un Yannick Hoffman, que este año también ya se enfrentó a él en tierra batida, en pista de tierra batida, y tampoco se lo puso fácil, ¿no? El teutón. Así que veremos también Rune cómo afronta, ¿no? esta semana de torneo. En tercera ronda, pues podría ser Felisao Auger-Aliassime, un Felisao Auger-Aliassime que, como ya sabéis, viene con confianza cero, ya lo dijimos de cara a Toronto, que podría ser una de esas decepciones que nos daba muchas dudas, y ahí perdió en primera ronda. Y aquí, pues, tiene a Matteo Berrettini, ¿no? como primer rival. O sea, imaginaros el nivel de exigencia ya desde primera ronda para un tenista que no llega con
con mucha confianza, ¿no? Entonces, pues Berrettini, Auger Aliassime, pues amantes, es que hay que seguir el torneo de Cincinnati desde primera ronda porque son auténticos partidazos. Tenemos también luego ahí a Gasquet Manarino, entonces, bueno, la parte parece muy abierta, ¿no? O sea, la verdad que los pronósticos están bastante complicados por temas sensaciones de cada uno, pero también con esa intención de que pueden dar un pasito adelante, ¿no? El caso de Félix Auger-Aliassime me da bastantes dudas, ¿no? Porque ya esto parece ya algo recurrente, ¿no? En las últimas semanas y ya viene de tiempo atrás, también aquejado de algunas molestias en la espalda. Entonces creo que, bueno, Berrettini pues podría llegar lejos, un Berrettini con Rune en octavos de final, pues en estos momentos lo veo muy abierto, entonces tanto Berrettini como Rune podrían ser ese rival de cuartos de final, y luego de cara a Medvedev, pues bueno, creo que a Musetti o Evans sí les ganaría en primera ronda, pero luego si le llega a Zverev, pues veremos, ¿no? Puede ser un partido bastante complicado, ¿no? Para el tenista ruso. Entonces también, la verdad que todas las partes, ¿no? del cuadro tienen ahí algún favorito que puede torcerse, ¿no? Por eso lo que comentamos, ¿no? La exigencia del cuadro, para mí uno de los mejores cuadros de la temporada, sin ninguna duda, porque están todos. Ya veis aquí que tenemos al top 10 enterito y bueno, los 16 cabezas de serie son los 16 mejores jugadores del mundo, ¿no? Entonces creo que este año rara vez se ha visto esto, ¿no? Porque siempre ha habido alguna baja que otra. Entonces, pues quitando en los Grand Slams, pero creo que en algún Grand Slam creo que ha habido alguien que ha hecho baja, ¿no? Entonces, me extraña que haya habido algún cuadro donde hemos tenido a todos. Entonces, pues bueno, aquí en Cincinnati los tenemos y la verdad que, bueno, obviamente, máximos favoritos por cómo están, que están siempre un pasito más adelante que los demás, son Carlitos Alcaraz y Novak Djokovic, el número 1 y el número 2 del mundo. Aquí a Medvedev sí creo que me daría más confianza que en Toronto, entonces creo que Medvedev podría llegar lejos por cómo ha podido jugar aquí. Y luego pues puede pasar obviamente la sorpresa como le ha pasado, ¿no? Que un Borna Choric pues pueda conquistar el torneo, ¿no? Y viendo a los favoritos que también tienen un cuadro complicado, pues creo que puede haber bastantes sorpresas. Como os digo, pues un Alcaraz Djokovic sería algo espectacular, son los dos máximos favoritos. Y creo que Djokovic sí tiene un camino bastante más peligroso que Carlitos, pero bueno, eso también a Djokovic le suele motivar. Y creo que Carlitos, pues bueno, tiene a Paul también por ahí, que le ha ganado en Toronto, tiene a Tiafoe, al propio Ruud, ¿no? Pero creo que a Carlitos es mejor, ¿no? O sea, es el cuadro. Y luego, pues bueno, Tsitsipas me da bastantes dudas, Rublev después lo he visto en Toronto también. Entonces, y viendo los jugadores que hay por ahí, pues es que cualquiera, ¿no? Podría ser, pues, el que pueda llegar, ¿no? De estos, pues bueno, os voy a dar así algunos nombres de los que me parece que sí pueden dar la sorpresa o llegar bastante lejos. Pues mira, pues esta parte alta del cuadro, pues bueno, Frances Tiafoe creo que ganaría a Casper Ruud en un hipotético partido de octavos de final. Luego, pues, bueno, Shelton o Evans pues podrían ganar a Stefanos, ¿no? Más Shelton que Evans. Luego Hubert Hurkacz, pues creo que también puede llegar lejos. Hubert Hurkacz, que bueno, que como os he dicho antes, que no es ni cabeza de serie, ¿no? Luego, pues por aquí, no sé, Cachano, Rublev, tal. Berrettini, como os he dicho antes, creo que sí puede avanzar bastante. Y luego, pues bueno, el propio Zverev, pero bueno, tenía ya Medvedev en octavos de final, se le ve complicado. Y luego por esta parte baja del cuadro, creo que Sinner debería avanzar, pero con la incógnita de cómo llega después de Toronto y lo que él quiera ofrecer también en Cincinnati, teniendo el US Open muy cerca, ¿no? Entonces, pues, que esa confianza no se transforme en fatiga, ¿no? Entonces, bueno, amantes, como os digo, la verdad que un pedazo de cuadro, la verdad que está bastante abierto, entre comillas, porque están Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, y siempre que están Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, pues obviamente son los máximos favoritos, pero como os digo, partidazos desde primera ronda. Y para vosotros, amantes, ¿quién es el
el favorito para vosotros. ¿Os quedáis con Alcaraz? ¿Os quedáis con Djokovic? ¿Os quedáis con alguna sorpresa? ¿Qué puede pasar aquí en Cincinnati? La última prueba antes del US Open, amantes. Así que no os podéis perder este pedazo de torneo, este Masters 1000 de Cincinnati. Amantes, sean felices.